de lo que es la encefalopatía traumática progresiva. También es casi ya una entidad que se cataloga como una enfermedad degenerativa debido a los últimos estudios que la catalogan como una causatía. Aunque el 50% de los casos de traumatismo encefalocraniano se da al tráfico, las caídas también son frecuentes, sobre todo cuando los adultos son mayores. Esto es algo que es bastante importante que tengan en cuenta, porque cuando ustedes afrontan o ven el manejo de un adulto mayor, la prevención de caídas es algo que es bastante importante. Las agresiones y las lesiones deportivas son más comunes en niños y en adultos jóvenes. Van a ver de que en algunos países, sobre todo cuando se ya forma parte de la medicina deportiva, existe todo un protocolo de que el deportista pueda o no reintegrarse cuando tiene un traumatismo encefalocraniano durante la actividad deportiva. La clasificación pues muy amplia según lo que se va a ver, se puede clasificar según el mecanismo, según la severidad, según la morfología de las lesiones que generan. El mecanismo básicamente se cataloga como la contusión, el traumatismo penetrante, esto es por explosión, la severidad leve, moderada, severa. Esto lo hacen en función de la escala de Croma de Glasgow. Los mecanismos es, como su mismo nombre le dice, según lo que está detrás del evento que se encadena el traumatismo. La morfología se hace referencia, por ejemplo, a la fractura de cráneo tiene que ver si es en la bóveda o en la base del cráneo. El traumatismo encefalocraniano puede generar lesiones cerebrales, esas pueden ser focales, los más conocidos, la hemorragia intracerebral o la contusión hemorrágica, el hematoma epidural y el hematoma subdural, son mucho más vistos. Y bueno, las lesiones cuando son difusas pueden ser de una leve confusión, el clásico, o la lesión arterial difusa, que básicamente, por así decirlo, dentro de las severidades es la lesión más temida. Vamos a hablar primero de lo que son los mecanismos. La lesión contusa es lo más común, incluye impactos tanto de baja como alta velocidad. Lo más típico y clásico son las colisiones de vehículos motorizados, ¿no? Estos pueden generar traumatismos encefalocranianos desde leves hasta severos graves. Hay que tener en cuenta sobre la importancia del uso de medidas de protección. Una persona en un accidente automovilístico, si va en motocicleta y no tiene un casco, eso puede ser algo muy severo. Las lesiones penetrantes, bueno, habitualmente son por armas de fuego, causan daño de tejido blando, también pueden causar fracturas craneales con minutas hundidas y también daño directo a nivel de tejido cerebral. La laceración a lo largo de la trayectoria de la bala y las ondas de choque son lo que generan las lesiones, ¿no? Porque son ondas de choque que van a alta velocidad. Hay que tener en cuenta que habitualmente cuando hay una bala alojada en el cráneo, en sí la bala se cataloga o se considera como si fuera un cuerpo no contaminante, pero el trayecto es lo que puede generar una lesión. Las explosiones, bueno, eso sobre todo se va a ver mucho más en lo que son la vida militar, la vida de combate. Las lesiones por explosión se producen como resultado directo de ondas supersónicas de aire intenso, de lo que da la primera lesión primaria, el objetivo es movimiento, y eso después puede dar la lesión secundaria por explosión. Y también puede haber una persona que se mueve con fuerza por la explosión. O sea, la explosión puede generar tanto de forma primaria, secundaria y terciaria lesiones dentro de son unos ejemplos, ¿no? Obviamente eso es una herida penetrante, acá vemos una lesión contusa hemorrágica, bastante amplia. La severidad, bueno, aquí hay muchas escalas que utilizan. Ustedes utilizan la escala de Marshall, pero ustedes lo que más van a ver es el uso de la escala de Coma de Glasgow, ¿no? Que bueno, eso ya les han dicho en sus prácticas, pero tienen que recalcar, una escala nunca reemplaza un examen clínico. O sea, no es que porque uno utiliza, o sea, tiene un paciente, tiene un TEC, entonces ya es un TEC leve y lo dejan de evaluar. Uno siempre debe de evaluar al paciente. Obviamente es un contexto diferente si hay un accidente automovilístico o es algo masivo, ¿no? Un
incendio en una discoteca y vienen, o ahí uno hace una clasificación porque hay que priorizar las evaluaciones. Entonces, así es lo que la cámara de Comet Glamour no está diseñada para detectar déficits neurológicos focales, no va a reemplazar un examen clínico. El TEC leve, que es lo más común, normalmente no hay una prueba objetiva para definir TEC leve, pero se ve dificultado porque normalmente no hay lesiones cerebrales ni en la tomografía o en la resonancia. Normalmente son síntomas clínicos, ¿no? Acá lo más clásico es aquella persona que le cayó una botella, se paró, se chocó en la puerta del taxi, al momento de levantarse se dio en la cama, y a veces le puede parecer que esa gente a veces va lógica, porque después del golpe tiene mucho dolor de cabeza y lo más común es que el examen clínico es anodino. El paciente a veces tiene esa percepción y tiene una sensación de que requiere una evaluación urgente. A veces pasa que la persona se levanta, se chocó con la pared, con el techo. La conmoción se define como una lesión cerebral causada por un golpe fuerte o una sacudida violenta, que produce un deterioro repentino y temporal de la función cerebral, con una breve pérdida de la conciencia o alteración de la visión y el equilibrio. Cuando es más de un mes se llama un síndrome post-conmoción. Es decir, aquí van a encontrar a aquella persona que se golpea, pues, por ejemplo, no sé si jugaran básquet o a veces cuando cae la pelota de básquet, que es algo muy pesado, a veces en algunas personas puede generar como que se quedan un poco atontadas por un breve periodo, ¿no? O aquella persona que sufre un accidente de tránsito pero estaba sentada con cinturón, ¿no? Pero contra golpe y golpe prefiere que estuvo por un breve periodo, 2 minutos, 1 minuto, y que no podía responder, ¿no? Ahí lo que ha tenido es una conmoción. Eso es casi un equivalente a un TEC leve porque en realidad en la tomografía no hay lesiones, ¿no? Eso es algo que se tiene que ver, ¿no? Tal vez tiene una conmoción no significa que está mal o tiene una lesión en el cerebro. Lo que pasa es que eso puede ser producto del mismo traumatismo. Lo que se considera es que la pérdida de conciencia característica se debe a la forma de rotación ejercida sobre la parte superior del mecanismo orbital. Esto a la vez altera la función de la neuronal reticular. Como ya les han informado, les han explicado en semiología, en los bancos clínicas, también en las prácticas, ¿no? El sistema reticular ascendente es algo que tiene bastante que ver con el nivel de despertar y la conciencia. Entonces, se plantea de que cuando se tiene una conmoción es porque las fuerzas que se ejercen es lo que dan este tipo de alteración. El TEC moderado, por ejemplo, este también un ejemplo claro es entonces, no son tan mayores. La final del Mundial 2014, no sé si recuerdan que un alemán se golpeó la cabeza y lo tuvieron que sacar del partido, ¿no? Y después cuando se le consulta a esta persona ni siquiera se acordaba que estaba jugando la final del Mundial, ¿no? Y la persona no es que ha tenido una lesión, ha tenido una conmoción. También el arquero del Liverpool, en la final de la Champions League, lo de Karius, ¿no? Lo que se ve es que cuando le tiran un codazo, también aparentemente lo que se plantea es que ha quedado con esa situación. El TEC moderado, básicamente es uno de acá hay un error, es el TEC grave. Cuando hay con TEC grave, una puntuación del grado 1 menor de 8 suele presentar lesiones al menos en otro sistema orgánico. Es una incidencia del 5% de fracturas espinales asociadas. Un cuarto de los pacientes con TEC grave se someten a la intervención neuroquirúrgica. El diagnóstico temprano del TEC mejorará el pronóstico de las lesiones secundarias que pueden desarrollarse por el impacto. Normalmente se plantea que en un traumatismo encefalocraniano, después de la lesión primaria, se desencadenan una serie de respuestas que incluye el edema, la hipoxia, la hipertensión. Eso a su vez lleva a la inflamación intracraniana según el efecto de masa que haya. Entonces eso puede llevar a lo que el paciente tenga un problema mayor. Siempre se estipula de que mientras más rápida la intervención es algo que mejora el pronóstico, ¿no? Pero ahí es donde los cirujanos siempre valoran que tan estable es que el paciente pueda salir de eso. Según la morfología, bueno, acá se ha omitido lo del TEC moderado. Básicamente el TEC moderado es un espectro entre el TEC
grave y el leve, ¿no? Pueden haber lesiones o puede haber incluso una focalización, pero no tienen un pronóstico tan sombrío como ocurre en el PCD, ¿no? Cada toma de grado de esos pacientes que están despiertos, ¿no? Una escala toma de grado más de 8. Después, las lesiones que ocurren en el cráneo o las lesiones intracraneales también tienen una clasificación según el tipo de lesiones que tienen, ¿no? Las lesiones pueden ser lineales cuando atraviesan todo el espesor del cráneo, desde la tabla externa hasta la interna. Pueden ser bastante rectas y no implica desplazamiento óseo. La lesión más común es el traumatismo contundente, en el cual en el del golpe va a ser una amplia superficie del cráneo. Las fracturas de base del cráneo, porque eso también se puede clasificar según la localización, la base del cráneo se asocian a la parálisis de los nervios craneales. Del séptimo, a través del hueso temporal, y del sexto, cuando se ves a través del tibio. Estas fracturas también son propensas a las fugas de líquidos cefalorraquídeo. Se van a encontrar cuando el paciente tiene un golpe y empieza a notar que posteriormente percibe que hay una secreción acuosa que cae por su nariz. O sea que es algo raro. Acá, por ejemplo, hay una lesión línea, una fractura línea. Acá también. Las lesiones deprimidas, bueno, es similar a las lesiones lineales, su método, pero en el caso de la tabla interna y externa están más fragmentadas. En algunos fragmentos se desplazan hacia el cerebro, pueden lacerar o no la dura. Acá este es un ejemplo clásico, este es un ejemplo mucho más vivo. Y las confusiones es cuando el cerebro se desplaza dentro del cráneo, ¿no? Lo que siempre le llaman lo del golpe y el contragolpe, ¿no? Eso puede generar tanto edema como hemorragia cerebral. Las localizaciones más comunes son los polos frontales temporales, que son las áreas donde suelen impactar las superficies óseas en la base del cráneo. Esto rara vez requiere cirugía. Acá este es un ejemplo. Ven que está en el lóbulo temporal, el hematoma, acá a nivel frontal, acá también a nivel temporal. Lo que decir cuando no requiere cirugía en realidad es observación. Esto es algo, la sangre de forma espontánea se va reabsorbiendo. El hematoma epidural, bueno, lo que ustedes ya lo han visto anteriormente, es una hemorragia entre la duramaria y el cráneo. La incidencia máxima se da en la segunda década de la vida. Lo más común son los accidentes de tráfico, las caídas y las agresiones. Hay que tener en cuenta de que tanto el hematoma epidural como más adelante se va a ver el hematoma subdural no necesariamente ocurren de forma espontánea, no necesariamente ocurren de forma inmediata. Es que, sobre todo en adultos mayores, tienen que tener mucho cuidado en eso. Siempre cuando afrontan un paciente en urgencias o un familiar que le llama porque ha tenido un golpe, siempre tienen que dar los signos de alarma. Eso es algo que lo que no puede pasar es que tuvo un golpe leve y le dijeron que no tenía nada. Después nadie más lo vio y hizo un hematoma. La mayoría, entre el 70 y el 90% de las hematomas epidurales asocian a una fractura de cráneo y una hemorragia de arteria lateral. Solamente la arteria mínima. La localización más frecuente de hematoma epidural es la temporal, debido a que el golpe puede ser más delgado. Bueno, lo que es la arteria de la meningia. Acá se ve la imagen clásica, ¿no? Cuando ustedes igual en la toma epidural lo que se tiene que ver, ¿no? Es que si hay una desviación de la línea media, el nivel de alerta del paciente, pues puede valorar si eso va a requerir una drenaje. Lo más común es que sí. No, la historia más clásica que siempre le ponen en los exámenes de residentado, eso, ¿no? Que el paciente se golpeó, estuvo normal y después de horas tiene un trastorno de conciencia. El hematoma subdural se desarrolla entre el parénquima cerebral y la dura. Se produce cuando el cerebro se desplaza dentro del cráneo lo suficiente para agarrar una vena superficial. Normalmente se llama la vena puente, que va desde la superficie cerebral hasta el seno venoso dural. Las localizaciones más comunes son las convexidades frontal y parietal. Acá bueno, se ve la imagen típica de la tomografía de media luna. A diferencia del hematoma epidural, su propagación no está limitada por la línea de sutura. Puede extenderse toda la convexidad, pero casi nunca cruza de línea. Igual existe el hematoma subdural agudo, el crónico. A veces hay personas, sobre todo las personas mayores,
A veces andan solos, se caen y no dicen. No es raro que después pueden llegar incluso por un cuadro confusional. Siempre es una focalización clara. Y uno hace una tomografía y se puede ver el hematoma. Bueno, la hemorragia es una idea. También hemos visto anteriormente en hemorragia endocerebral, la espontánea, o sea, aneurisma. También existe la hemorragia con la idea de trabajar. Se puede ver tanto el TEC leve como grave, se refiere a microhemorragia en el estado toracoideo, causadas por vasos sanguíneos más pequeños, aplastados por los. A diferencia de la hemorragia con la idea reumática, la sangre superficial y la corteza no está presente en la cisterna basal. Acá como se ve, ¿no? Apenas en la corteza. En algunos casos se encuentra sangre de distura de Silvio, puede requerir un estudio vascular. Un Aixetán porque podría ser un aneurisma que no se ha detectado, que se ha roto por el golpe. La lesión axonal difusa es donde tiene una movilidad significativamente alta. Se caracteriza clínicamente por una rápida progresión al coma en ausencia de lesiones focales o clínicas. O sea, estos pacientes uno hace una tomografía y no ve lesiones claras que justifiquen el estado de lesión. La duración del coma después del traumatismo se correlaciona con la gravedad de la lesión axonal difusa. Es el resultado del cizallamiento, estiramiento, angulares que giran de los axones y los vasos pequeños. La alteración del transporte axonal provoca edema axonal focal, puede afectar la desconexión axonal. Las localizaciones más comunes en sanguíneo corticomedular, la sustancia gris y la sustancia blanca en la conexión. Como vamos a ver ahorita, la cápsula interna, la sustancia gris profunda, la parte superior del tronco cefálico y posterior. Acá, esto en la tomografía no se ve muy bien. Por eso se suele refiere en este caso a la resonancia magnética. Y hay secuencias que ven lo que son los depósitos de hemosiderina o el comportamiento de la hemoglobina. Son sobre todo el ecogradiente, el T2 estrella, la susceptibilidad magnética. Estas secuencias pueden ayudar a evaluar la resonancia magnética. Después hay una secuencia que es imágenes de recuperación e inversión atenuadas que pueden evaluar también de buena forma. Y últimamente lo que se está viendo es a través de tensores de difusión. Eso no es un examen que suele ser muy común. Lo habitual es que uno haga una resonancia magnética que pueda evaluar. Acá se ve la lesión axonal difusa, grado leve, moderado y severo. Algo que se evidencia, ¿no? SBWY es susceptibilidad magnética. En S2 y FLAIR se ve lesiones hiperintensas, como acá se pueden ver, son muy pequeñitas. Acá en la susceptibilidad magnética se ve hipointensa. Acá en el grado 2 ya vemos que es a nivel del cuerpo calloso, no hay restricción de la difusión. Acá ya incluso la nivel de tronco. Y este es el tensor de difusión, los ejemplos de tensor de difusión que se pueden evaluar. Se supone de que estas imágenes te dan una imagen mucho más clara de los tractos, que son los que se lesionan. Bueno, como se comentó anteriormente, en la fisiopatología del traumatismo encefalocraneal, o sea, básicamente son lesiones primarias y lesiones secundarias. Hay un traumatismo cerrado, penetrante, hay un impacto inicial que va a una fase primaria, que puede dar una lesión vascular, hemorragia del parénquima, una lesión axonal difusa. La lesión vascular lo que da es un efecto de masa, un aumento de la presión intracraneal, que puede la ley de Monroe-Kelly, donde dicen que hay un espacio cerrado y eso se tiene que dividir en estos tres componentes. Y si uno aumenta, tiene que ir en deterioro de los otros. Esto también es importante para el manejo de los tumores cerebrales, también es algo que tiene que ver. Entonces hay una activación de las células gliales, se una disrupción de la barrera hematoencefálica, se hace una neuroinflamación, se expresa proinflamatoria, después de eso ocurre lo que se llama un proceso de crisis metabólica, ¿no? Hay una hipofusión cerebral, un aumento de demanda de ATP, eso va a aumentar la presión intracraneal, las reservas energéticas, el metabolismo anaerobio. Eso va a alterar a nivel de los canales de sodio y cloro, donde se va a afectar lo que es estas bombas a nivel de los axones. Va a haber una neurotoxicidad que va a liberar el glutamato, va a aumentar la presión intracraneal y eso va a hacer de que
vayan aumentando estos problemas. Obviamente eso mientras el traumatismo sea leve, moderado, o sea, esto es algo que se puede ir autorregulando o cortando, no es una situación que puede persistir. Eso es lo que se plantea que es lo que sucede en el cuerpo en un traumatismo psicológico. Entonces las medidas que se toman en los cuidados de neuroquímicos suelen ir dirigidos a eso. El manejo es una evaluación temprana, lo que nos va a ayudar. Siempre hay que proteger la vía aérea, ver la respiración, ver cómo están sus funciones vitales a nivel circulatorio. La clasificación del TEC es lo que nos va a poder ayudar a priorizar y definir el destino de los pacientes. Si ustedes ven un TEC moderado o grave, si deben de ir a un área que requiera ese tipo que pueda dar ese tipo de manejo y cuidado. El TEC moderado severo debe ser evaluado siempre por neurocirugía, idealmente. El TEC severo debe ir a la UCI. Y la idea es que cuando ustedes ven esos pacientes deben definir si van a tener o no una conducta quirúrgica. Acá, bueno, esta es una tabla que la muestra el Bradley, donde nos dice normalmente a qué pacientes con un golpe en la cabeza le podrían plantear tomar una tomografía, ¿no? Indicaciones de que sea urgente la tomografía, le evidencia una fractura de cráneo, está deprimida de la base o hay una abertura. Si el examen neurológico es anormal, no es importante que ustedes hagan el examen físico. Si ha presentado una crisis, se ha vomitado más de una vez, su mecanismo tiene alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, salió despedido de un vehículo o un ciclista, ¿no? Hay una disminución del escala de Glasgow pero de forma persistente, ¿no? Indica que bueno, acá es un poquito más bajo, pero igual se podría pedir, ¿no? Pacientes mayores de 60 años, porque como les digo, los que son mayores de 60 tienen cierto riesgo. Hay una amnesia anterior que persiste, una amnesia retrograda de más de 30 minutos y una coagulopatía. Si ha caído por más de 5 escalones o más de 3 pies. Si el paciente está intoxicado, normalmente hace referencia a lo que es el alcohol. Ahí la evaluación clínica va a ser normal. Si hay una pérdida de conciencia de más de 30 minutos, el mecanismo de reproducción de las lesiones, o si hay factores sociales, ¿no? Sospechan de que es una persona que está recibiendo abuso doméstico, ¿no? El examen no habla su idioma, entonces por la barrera del lenguaje ustedes no lo pueden evaluar adecuadamente. Entonces es mejor estar seguro. Como dice en el argot popular los médicos de emergencia, ante la duda la más dura. Lo que no puede pasar es que se le escapa un TEC moderado de lo más bien alcanzado. El manejo de conmociones cerebrales, bueno, entonces sobre todo, bueno, no sé si van a hacer medicina deportiva, eso, pero es algo que cada vez se va desarrollando más. ¿Qué pacientes después de un golpe deberían volver? Incluso hay algunos que describen que el golpe del cráneo al cabezar un balón de fútbol podría a la larga llevar a lesiones cerebrales. La verdad que no creo, pero eso es lo que están planteando algunos, entonces no les extraña que más adelante empiecen a prohibir eso. Las conmociones cerebrales, según la gravedad de los síntomas con clasificación, no hay datos claros para guiar este tratamiento, pero normalmente lo ven de esa manera. Normalmente cuando ustedes tienen un paciente con una conmoción cerebral, es que se le da un reposo relativo. Si tiene esos síntomas de mareo, a veces esos pacientes pueden tener un golpe y después desencadenar un vértigo postural paroxístico. Es importante que cuando evalúen que estén al tanto de eso. Se dan tratamientos sintomáticos. Para el dolor analgésico, si tiene mareo o inestabilidad, se le puede dar antivestibulares. Pueden ocurrir convulsiones breves que no necesariamente es sinónimo de que sea grave. Es algo que deben tener en cuenta. En el contexto de una conmoción, eso puede ocurrir. Acá, cuando ellos gradúan la conmoción como leve, moderada, severa, si hay una amnesia postraumática menor a 30 minutos y no hay pérdida de conciencia, en el sistema de control se ve como algo leve. En el sistema de la Academia Americana de Neurología, una confusión transitoria, no hay pérdida de conciencia, los síntomas se absorben en menos de 15 minutos, eso es lo que acabamos de ver.
moderado cuando es una de las dos alternativas. Los síntomas duran más de 15 minutos y severo cuando hay una pérdida de información. Y el sistema de Cancún utiliza igualito 5 y 30 minutos. Si la pérdida de información es menor a 5 minutos y la amnesia postraumática mayor a 30, pues no. Si la pérdida de información es más de 5 minutos y la amnesia postraumática más de 24 horas, pues no. Y eso, o sea, lo que quiere decir es que requiere una evaluación más profunda, igualmente, de estos pacientes. Bueno, acá hay algunos de que cuándo debe de regresar, ¿no? Normalmente todas las conmociones leves van a regresar. Y cuando son conmociones de más de 15 minutos moderadas, para poder regresarse a la actividad, algunos sugieren que deben de descansar 2 semanas y después regresar. Esto es a nivel de la Academia Americana de Neurología. Por ejemplo, los mexicanos también tienen su propio protocolo de conmoción, que lo cuentan. Acá en el Perú no sé, creo que no hay, solamente lo evalúa el médico que está a cargo de, en este caso, cuando es el fútbol, del médico del equipo de fútbol. Y cuando ocurren otros deportes de contacto, hay un médico que está encargado de eso. Para el manejo no quirúrgico del TEC severo, normalmente el nivel de evidencia de las aplicaciones que hace no es el nivel de evidencia 1, no hay ensayos clínicos controlados, pero suelen ser medidas generales, ¿no? Por ejemplo, evitar que la presión arterial caiga, si hay signos de hipertensión y de cadena se puede utilizar el monitor. No se da profilaxia de hipotermia, eso antes se utilizaba, sobre todo cuando hay una parada cardiorrespiratoria, se planteaba, porque como ustedes han visto en la lámina que describe la fisiopatogenia, como en teoría hay un mayor consumo metabólico, se plantea que la hipotermia puede reducir eso, pero no hay evidencia sobre eso. Dar profilaxis de infecciones es algo que no necesariamente está dado, algunos lo pueden utilizar. La profilaxis de trombosis venosa profunda tampoco se da, hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo si es algo severo que normalmente se asocia a lesiones cerebrales y anticoagulantes, puede generar un aumento de la. En algunos casos, ya esto es algo ya un manejo mucho más avanzado. Los áreas de neurocríticos colocan lo que son instrumentos para medir la presión intracraneal. Entonces, a partir de ahí se puede hacer, pero no es algo que se pueda ver. Lo que sí van a encontrar es algo que en neurología y neurología nunca se ponen de acuerdo en la profilaxis para epilepsia. Cuando hay un traumatismo, los neurocirujanos siempre dan profilaxis. Normalmente en neurología es algo que no se puede hacer. Pero en el caso de que el moderado severo es algo que sí está descrito que podría utilizar. Hay que tener cuidado con los anestésicos, ¿no? Porque estos pacientes pueden caer pues eso siempre tiene que hacer en un área de cuidado crítico donde pueda eso ser intubado.